Muy buenos días a todos los asistentes a este foro. Es para mí un honor estar participando de esta actividad y de presentar los resultados de la investigación que hemos estado desarrollando con los compañeros Saúl Baños y Edgardo Mira. En particular, fui responsable de la parte del torio y la producción de energía eléctrica usando torio en el caso de El Salvador, ¿no? Vamos a presentar aquí entonces las partes positivas y negativas que podían existir en un proyecto como este. Para empezar, tenemos que hablar de los antecedentes de este proyecto. Primero, tenemos que informarles, si no lo saben, que en el 20 de marzo de 2023, la Embajada de El Salvador en Washington emitió un comunicado de prensa donde informaba sobre la firma de un acuerdo de entendimiento mutuo con la empresa Torion Energy Alliance para el desarrollo de lo que llaman ellos el Salvadorian Energy Bridge Plan, o sea, un puente de energía salvadoreño, con el objetivo de implementar energía nuclear civil en El Salvador. Ahí les doy el sitio web donde se encuentra eso todo localizado. El propósito era implementar formas de generación de energía nuevas, más eficientes, más amigables, probablemente más baratas también, usando el torio como fuente de energía renovable. Como en El Salvador no existe ninguna información realmente sobre plantas nucleares de torio y la gente ha existido interés en ver qué es lo que está pasando respecto a eso, entonces la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica decidió incluir el tema del torio en el estudio que acabamos de completar, ¿no? Y hemos hecho entonces una investigación bibliográfica y en la internet para encontrar las cosas importantes sobre el torio, ¿no? Ya que en caso se podía convertir también en una industria extractiva si acaso se llegara a suceder. Una cosa interesante es que al investigar sobre el tema, eh, se encontró que el equipo del Salvador junto con la Torio Energy Alliance están pensando en utilizar reactores de torio que va a producir la compañía Copenhagen Atomics para el desarrollo del proyecto del torio en El Salvador. La investigación preliminar en Internet y la bibliografía indican que hasta el momento, ahorita en este momento, no hay ningún país ni ninguna central atómica de torio que esté funcionando a nivel comercial, ¿va? Entonces, existen ahorita un montón de iniciativas, de estudios que se están llevando a cabo, por ejemplo, en China, en la India, en Alemania, ustedes como pueden ver también en la Copenhagen Atomics. Todas estas compañías están haciendo investigación y tratando de desarrollar reactores efectivos, digamos, de torio, ¿no? Eh, o sea, no quiere decir que no se haya utilizado antes el torio como fuente de energía. Realmente sí se ha utilizado, pero por periodos de tiempo muy cortos, ¿verdad? Entonces, por eso no existen en el momento reactores que estén produciendo a nivel comercial. En el pasado, como decíamos, se ha utilizado en algunos lugares por periodos de tiempo cortos o limitados el torio como la materia prima para generar energía. Por ejemplo, en Alemania, en este periodo de tiempo 83 al 89, en Estados Unidos, eh, en varios lugares como en Colorado, en Shippingport y en la India también. Y como les dije anteriormente, en países como la India China están desarrollando en el momento otros reactores, ¿no? Sin embargo, en el pasado, los intentos de utilizar el torio preferentemente no pudieron llevarse a cabo porque el uranio estaba barato y la abundancia y el precio del uranio determinaron que era mejor seguir con el uranio, aunque, aunque desde el punto de vista ambiental, como veremos más adelante, es más nocivo, ¿no? En cuanto al torio y la producción de energía eléctrica, de energía nuclear, perdón, el torio fue descubierto en la isla de Lobo, no sé cómo se pronuncia esto, en Noruega, por Hans Esmark.
pero quien lo identificó como un elemento nuevo fue Jacob Berzelius en 1928 y le dio el nombre de torio en honor del dios nórdico Thor, que es el dios del trueno y de la guerra, ¿no? El mineral en que se identificó el torio fue en la torita, que es prácticamente un silicato de torio. La concentración de torio en la corteza terrestre es 3 veces mayor que la concentración de uranio y es alrededor en promedio de unas 10 partes por millón. O sea que no es no es tan raro, ¿no? O sea que sí ocurre con cierta abundancia en la corteza terrestre. Bueno, en esta reacción química que pueden ver ustedes aquí, no le pongan mucho caso si no la entienden, porque realmente lo que está diciéndonos eso es que con el torio y una cantidad de neutrones y electrones se pueden realizar reacciones químicas que al final nos lleven a la producción de uranio 233. Este uranio 233 es el que se puede utilizar después en las plantas atómicas normales para producir energía, ¿va? La degradación de este uranio va a producir energía térmica suficiente como para poder generar el calor que se necesita para calentar el agua y después producir la energía eléctrica, ¿no? O sea que al final el objetivo es producir este uranio. Por otro lado, sabemos que necesitamos alguien que genere los neutrones en la mezcla que hacen para producir esta reacción. Y normalmente puede ser el mismo uranio 233, el uranio 235, el plutonio 239 y etcétera, ¿no? O sea, se puede utilizar con ese objetivo para producir la reacción química que necesitamos para tener el componente que sí ya podemos utilizar en las reacciones nucleares. Una ventaja del uso del torio como combustible es que, que con la ausencia de los 238 en el combustible, hace que se genere una cantidad menor de actínidos. O sea, los actínidos son materiales radioactivos que tienen una vida media bien larga, o sea que van a tener una producción de radiación por cientos de miles de años y por lo tanto son muy dañinos y por eso hay necesidad de tener depósitos especiales para almacenarlos o podemos producir un problema nuclear, un accidente nuclear importante, ¿no? O sea que es mucho menos dañino el uso del torio que el uso del uranio con el plutonio para la producción de energía nuclear. Sin embargo, como les decía, la producción de uranio 233 también va a tener una pequeña, una concentración de uranio 232 que sí es bastante dañina porque el decaimiento del uranio 232 produce más emisiones de radiación gamma, que es muy nociva, o sea que tiene productos como el bismuto 212 y el talio 208 que al final pueden producir radiación gamma, que es la más peligrosa. Hay ventajas del uso de los reactores de torio, como vamos a ver, y también hay desventajas, ¿no? Una de las ventajas es la disponibilidad abundante, o sea que encontramos torio prácticamente en todas las partes de la corteza y es cerca de 3 veces más abundante que el uranio. La corteza, según la Asociación Nuclear Mundial, con cerca de 8.2 millones, 6.2 millones de toneladas en el mundo de torio, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos que entender, el torio, las sales de torio no son solubles en agua, en cambio las sales de uranio sí son solubles en agua. Entonces hay muchísimo más uranio en el mar que torio. Y por lo tanto, si ya tomamos en cuenta el agua de mar más la parte sólida de la corteza, de la parte continental, vamos a encontrar de que es mucho más abundante el uranio que el torio. Pero obviamente el torio está más disponible porque es más abundante en la corteza terrestre, ¿verdad? Idoneidad significa que el torio puede ser utilizado en muchos diferentes procesos, o sea, puede ser utilizado en diferentes formas de reactores nucleares
y eso le da también una importancia y una ventaja. El otro punto que también es importante en términos de las ventajas es lo que llaman chequeo de proliferación, o sea, de que es más difícil que se vayan a producir armas de explosivos o armas nucleares con desperdicios o materiales de torio que con uranio, ¿no? O sea, el uranio, hay más preocupación por el uso de reactores de uranio, como ustedes pueden en el caso de Irán. En cambio, si es de torio, el torio es una fuente que no produce cantidades que puedan ser utilizables para la producción de explosivos ilegales. Ok, bien. Produce menos basura nuclear comparado con las centrales de uranio-plutonio. Produce menos desperdicios y por lo tanto hay menos probabilidad de que se produzca una temperatura bien alta que pueda fundir los reactores, como ustedes conocen que ha sucedido en otros casos, como en Chernobyl, etcétera, ¿no? Pero también hay desventajas con el caso del torio. Los costos son muy altos para comenzar el proyecto. Igual que es una energía que no tiene un retorno demasiado rápido de la inversión, que es lo que les gusta a los que invierten en centrales eléctricas, ¿no? También tenemos problemas con alto punto de fusión del óxido de torio. Para fundir el óxido de torio se necesitan 3.300 grados, en cambio para los de uranio es entre 2.400 y 2.900. Y finalmente, pues, obviamente la emisión de rayo gamma, en otras palabras, siempre podemos tener emisión de energía negativa, energía que puede causar graves daños ambientales y por lo tanto ese riesgo también debe de ser evaluado, ¿no? Obviamente todas estas desventajas es cierto que existen, pero comparado con el uranio, con las plantas de uranio, entonces es mucho menor. En términos de la geología y la ocurrencia del torio, este es un mapa mundial donde se puede ver entre más oscuro el color, más abundante es el torio, ¿no? Pueden ver que la India es la que posee la mayor cantidad de torio en el mundo, ¿no? Pero también tenemos mucho torio en Australia, en Brasil, en Estados Unidos y después con un poco menores cantidades Canadá y Rusia y otras partes de Asia. Por ejemplo, en África no tenemos mucho, excepto aquí en Sudáfrica, pero las partes que están en gris son las partes donde no se ha evaluado el potencial del torio todavía. No sabemos cuánto torio hay ahí. Ahí podemos incluir a Centroamérica y obviamente El Salvador en ese caso. También pueden ver que Chile y Argentina están entre los países donde no se ha evaluado todavía la cantidad de torio que puede haber existente. Normalmente en los depósitos geológicos en que se encuentra el torio son en complejos alcalinos, en pegmatitas, que son los últimos minerales que terminan de precipitar cuando en una cámara magmática, las pegmatitas, las carbonatitas también y arenas de minerales pesados. Por ejemplo, en la India es en arenas en que se encuentra la gran cantidad de torio. Entonces podemos ver que en El Salvador no tenemos todavía una idea clara de cuánto torio puede haber. El mineral más común para encontrar torio se llama monacita. Es un fosfato que contiene hasta un 12% de torio. Se estima que existen unos 16 millones de toneladas en toda la Tierra, en los continentes, de los cuales como 12 millones, o sea, las 3/4 partes prácticamente, se encuentran en las costas de la India. Ahora, obviamente, queremos saber si hay posibilidades de que exista torio en El Salvador, ¿no? Y cuál sería entonces el pronóstico, digamos, para torio en El Salvador. No tenemos una evaluación directa de la cantidad de torio que existe, pero sí sabemos mucho sobre la geología de El Salvador, ¿no? Y comparando la geología con los minerales que normalmente, o la roca, el tipo de roca que normalmente contienen torio,
podemos ver cuál es la posibilidad de que haya torio en el país, ¿no? En El Salvador, el torio, en la geología de El Salvador, obviamente, es predominantemente volcánica, ¿no? El país se encuentra atravesado por dos cadenas volcánicas, una hacia el norte, que es lo que se llama el volcanismo detrás del arco, donde están, por ejemplo, volcanes como Guazapa, son volcanes muy antiguos, pero también tenemos en esa misma zona del volcanismo detrás del arco es donde tenemos los depósitos minerales, ¿no? Donde tenemos las minas de oro y todo eso. Y tenemos el volcanismo que se encuentra en la cadena volcánica activa, que es la que está más al sur, donde están todos los volcanes de Santana, San Salvador, Coatepeque, etcétera, ¿no? Ilopango, San Miguel, Guazapa, perdón, Apopa, no, estoy confundiendo las cosas. Quería decir el Tecapa, que está en Berlín, ¿no? O sea, si nosotros vemos la geología, como vamos a ver más adelante, podemos ver que tenemos bastante roca volcánica y solamente en el norte del país tenemos algunas rocas sedimentarias y algunas rocas intrusivas, o sea, magma que se ha congelado dentro de la tierra como para formar rocas como el granito, por ejemplo. En este mapa de El Salvador podemos ver un mapa que tenemos la elevación las más bajas con verde, las más altas con café oscuro, y podemos ver claramente aquí toda la cadena volcánica activa, que es la del sur, donde está obviamente, por ejemplo, Santana, Izalco, Coatepeque, San Salvador, Ilopango, este sería San Vicente, Usulután, y aquí tenemos San Miguel, etcétera, ¿no? Pero también se pueden ver aquí algunas partes prominentes donde están los volcanes detrás del arco. Están un poco más bajos porque ya están erosionados. Recuerden de que con el tiempo pues tenemos que cualquier volcán o cualquier montaña se erosiona y va perdiendo elevación, ¿no? Pero están presentes ahí y es en toda esta zona del norte del país donde tenemos realmente los depósitos también minerales y donde podría haber alguna posible asociación de minerales como de oro y plata con presencia también de torio, ¿no? Aunque no sabemos en qué concentraciones, probablemente no sean concentraciones muy altas. Como dijimos anteriormente, no hay, ¿cómo se llama?, un estudio completo sobre la evaluación de la presencia de torio en el país, pero sí tenemos suerte de que muchos vulcanólogos han venido al país a hacer análisis de rocas volcánicas en toda la cadena, especialmente en la cadena volcánica. Y he recopilado de toda la literatura disponible todos los estudios donde se ha determinado la composición química de las rocas, que incluyen la sílice, el sodio y el potasio y también el torio, ¿no? Aquí aparece entonces el torio. No pongo toda la tabla, pero la pueden ver en el reporte si ustedes quieren. Una característica interesante de estas rocas es que si vemos la composición de torio y sílice, parece haber una correlación entre el torio y la cantidad de sílice presente en la muestra. Recuerden que a mayor sílice, mayor concentración de sílice significa que la roca es más ácida, ¿verdad? Que son las características, por ejemplo, de las erupciones de caldera, como las de San Salvador y las de Coatepeque. Podemos ver entonces que hay un incremento en la concentración de torio cuando hay un incremento en la concentración de sílice, al menos para las rocas que hemos analizado. Y lo mismo ocurre y aún mejor definido, para el torio y para el potasio en este caso. Entre más contenido de potasio tenemos en la roca, tenemos mayor contenido de torio. Esto sería bueno también complementarlo con estudios geológicos alrededor de todo el país para ver si esta tendencia no es solamente de la cadena volcánica, sino que también de todas las rocas que hay en el país. En este mapa hemos graficado la concentración de torio
en las diferentes rocas de las cuales tenemos muestra, ¿no? O tenemos datos, quiero decir, entre más grande la bolita, mayor la concentración. Y aquí podemos ver que las concentraciones más altas están aquí por el volcán Tecapa. Tenemos también aquí por el lado de San Salvador, y etcétera, ¿no? Y se ve claramente que las concentraciones probablemente son menores en las zonas que están un poquito más alejadas de los volcanes. Pero obviamente esta alta concentración que se encuentra en muchas de estas rocas es por las erupciones que también hemos tenido de Ilopango y Coatepeque, que son erupciones de composición riolítica y diacítica. En otras palabras, que contienen mucho óxido de sílice o sílica. Entonces, por esa razón, como vimos en la gráfica anterior, tenemos mayor concentración en esas rocas, ¿verdad? Y esos son los ambientes normales donde se encuentra el torio. Bueno, de todos los reactores, porque hay una gran variedad de reactores de torio, nos interesa hablar un poco sobre los de la Copenhagen Atomics, porque son los que supuestamente nuestro país está interesado en utilizar, ¿no? Estos reactores utilizan unas sales fundidas que contienen litio, berilio y fluoruros, ¿verdad? Más o menos con esta composición, y también tiene uranio, ¿verdad? Entonces, esta sal se utiliza entonces con el material de torio para a una temperatura de hasta 700 grados en un fluido que circula a baja presión en un contenedor, digamos, de grafito, que ese grafito sirve para moderar la reacción y también para reflejar los neutrones, o sea, que no se queden absorbidos. Además, también existen en el reactor eh, unidades radioquímicas que están conectadas para ir secuestrando, no esa palabra, para ir extrayendo algunos de los productos de la fisión, ¿no? En esa manera, pues hacen el material mejor, ¿no? O sea que también algunos de esos productos de fisión se quedan suspendidos en la sal de litio y berilio. La compañía Copenhagen Atomics establece en su sitio web que el propósito de ellos es producir reactores nucleares que sean relativamente pequeños, que puedan caber, por ejemplo, en un contenedor de 40 pies, de los que viene toda la mercadería en los barcos, ¿va? O sea, de 12 metros de largo, que serían reactores de sales fundidas, como vimos antes, que se van a producir a una fracción de precio comparado con los reactores de uranio, ¿no? Podrán producir hasta 100 megawatts de energía térmica, cada uno de esos reactores. 100 megawatts es un montón. Recuérdense de que, por ejemplo, por ese rango de magnitud, por ese rango anda, por ejemplo, la central de Huachapán. O sea, me parece bastante interesante pensar que se pueda producir en un reactor de 40 pies de torio lo mismo que se produce, digamos, con la central hidroeléctrica de Huachapamba. Y la temperatura que va a generar para el consumidor, o sea, para el agua caliente que va a producir, o sea, para el vapor que va a poder producir el agua caliente que va a mover las turbinas, o sea, el vapor que va a mover las turbinas, mejor dicho, va a ser de 560 grados, o sea que es una temperatura bastante alta, y eso implica porque estamos hablando de 100 megawatts de energía. Si deseamos tener más de 100 megawatts, tendríamos que poner varios en serie, ¿no? Algunas de las aseveraciones de la compañía en su página web son las siguientes. Bajo costo con alta eficiencia. Estiman un valor que podría llegar a ser como unos $20 por megawatt. Eso es bastante atractivo, ¿no? En un escenario de producción en masa, o sea, cuando se tienen varios reactores. El periodo de almacenaje del material residual se ve acortado de los 100,000, digamos, años que se necesitan en las plantas nucleares convencionales
a solo 300 años en una planta de torio. ¿Va? Siempre es un montón de tiempo, pero si comparamos 300 con 100.000 es un montón. ¿Va? Es una gran disminución, quiero decir. Estos reactores todavía están en desarrollo y se espera de que ellos esperan que tener el primer reactor operacional en el año 2025. Bueno, una cosa interesante que yo encontré en la página web de Copenhagen Atomics es que ellos tienen una línea aquí de milestones que van a ir cumpliendo a través de los años. Empieza mucho antes del 2019, pero yo he puesto aquí lo que más nos interesa, ¿no? Ellos en su desarrollo esperan que para el año 2025 van a tener ya el primer reactor en operación, ¿no? Y bueno, de ahí para allá es cuestión de optimizar el sistema y etcétera, ¿no? Aquí tienen las diferentes cosas, no voy a poner a hacer mucha mención de esto, pero quiero que vean algo interesante. En el 2023 dice seleccionar un país para la demostración de los reactores. O sea, el 2023 ellos tenían que haber seleccionado un país para lo de los reactores, ¿no? A mí me llama la atención que también en el 2023 nosotros hemos firmado, El Salvador ha firmado ese convenio para desarrollar la energía de torio en El Salvador, ¿no? No he encontrado en ninguna parte que diga que El Salvador es el país seleccionado, ¿no? Pero valía la pena que se aclarara de parte del gobierno, por ejemplo, si eso no es, ¿no? Y además, como les digo, hay problemas por haber hecho firmado un tratado con una tecnología que no está bien comprobada todavía y que puede ser hasta peligrosa para el país. Para finalizar, tenemos algunas recomendaciones sobre el uso de torio en El Salvador, ¿no? Sabemos que se necesitan fuertes alternativas de energía. No se pueden seguir construyendo centrales hidroeléctricas que pueden resultar dañinas para los ecosistemas. El uso de combustibles fósiles a nivel mundial sabemos que es un atentado contra la supervivencia de la humanidad y de los otros seres vivos por todos los problemas que ya todos conocemos. Desafortunadamente, los reactores de torio que usan sales fundidas están todavía en fase de desarrollo y no conocemos los problemas potenciales que podían tenerse al utilizarlos, ¿no? La decisión de suscribir un acuerdo para la utilización de reactores nucleares de torio me parece a mí demasiado apresurada porque no se sabe todavía cuál va a ser los resultados del desarrollo de esa tecnología y cuáles van a ser las desventajas y los problemas, ¿no? De acuerdo con las metas de la compañía Copenhagen Atomics, ellos deberían de seleccionar un país para probar sus reactores nucleares en el año 2023, el mismo año en que El Salvador firmó el acuerdo con Torio Energy Alliance. Se desconoce cuál es el país que servirá para el experimento, pero nos gustaría saber también si acaso no es El Salvador, ¿no? Porque eso es importante. Se sabe que existe torios en las rocas del Salvador, pero no se sabe si existen rocas que tengan una concentración lo suficientemente alta para que se explote y separe el torio para fines energéticos, ¿va? Es importante notar que el torio es un metal y que bajo la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador no se podía explotar el torio en el país. Si se hicieran las centrales de torio, se tendría que importar el material de consumo para las centrales. Sobre la posibilidad de que existe torio conjuntamente con oro y plata, tenemos que indicar que las condiciones geoquímicas en que se generan los minerales de torio, también hay condiciones semejantes para que se genere los depósitos de oro y de plata, ¿no? Entonces, es posible que puedan coexistir juntamente, ¿no? Como ya se sabe que pasa en otros lugares del mundo, por ejemplo en México, doy aquí la referencia, en la India y en Groenlandia. Bueno, quiero agradecerles su atención. Este es un tema bastante interesante. Una cosa que quiero agregar es que yo creo que cualquier decisión
relacionada con este tipo de energía, etcétera, debería de ser consultada con la población, porque en el país hay gente que puede dar su opinión y puede determinar si conviene o no, ¿no? O sea, están los gremios profesionales de ingenieros, de físicos, de geólogos, etcétera, que podrían también dar su aporte para determinar si conviene o no el uso de torio en el país, ¿no? Yo entiendo, tenemos problemas con energía y no podemos cerrar los ojos a eso, ¿no? Pero también tenemos que evaluar qué es lo que más conviene y qué es lo que representa menos peligro para la población, ¿verdad? Desgraciadamente, casi todo lo que podamos hacer en términos energéticos va a tener un impacto ambiental, ¿verdad? Pero hay que evaluar cuál es el impacto menor, ¿no? Les agradezco mucho. Si tienen que contactarse conmigo, les dejo ahí mi email. Yo estaría agradecida si me contactan y tienen alguna pregunta o alguna observación con respecto a mi trabajo. Les saludo con un abrazo muy fraternal desde aquí de Ohio y espero verlos pronto.